Continuaremos con el capítulo número 27 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama donde se cuenta quiénes eran Maese Pedro y su mono, con el mal suceso de que Don Quijote tuvo en la aventura del rebuzno, que no lo acabó con él quisiera y como lo tenía pasado. Bueno, el inicio de este capítulo es de interés por la forma como Cervantes se refiere a la primera parte. Unas veces, como aquí, enmienda errores y otras se dirige en actitud crítica a su libro como obra literaria. Y en otras más interpreta la historia de Don Quijote y Sancho. Están las constantes alusiones a las fuentes del libro, a la intervención del propio Cervantes, a Cid Hamet de Benengeli como cronista y a su traductor, así como a lo que el propio Don Quijote piensa de su historia. Los anteriores son elementos constantes en la segunda parte y en la composición del Quijote como libro más amplio que la sola narración de las aventuras de los protagonistas. Ahora sí. Conoceremos al gran cronista Cid Hamet de Benengeli, que se menciona nuevamente en esta historia. Con estas palabras en este capítulo, juro como católico cristiano a lo que dice el traductor, dice que Cid Hamet de Benengeli, que es un moro, jura como cristiano en contar toda la verdad y decir todo lo que se tiene por incógnitas tiene como incógnitas desde el capítulo anterior. Y entonces él inicia en decir que Maese Pedro y quien el mono adivino que traían admirados a todos traía una pequeña historia, porque vamos a ver de que este mono y este Maese Pedro, entre comillas, es un hombre que anteriormente dicen que él conocía muy bien a Quijote. Ahora vamos a ver por qué él conoce muy bien a Quijote de la Mancha. Bueno, aquí se dice que quien se haya leído bien la primera parte del libro, donde se trata de aquel Ginés de Pasamonte, que viene siendo en el capítulo 4, dicen sobre qué pasó con Ginés Pasamontes, que fue el que le dio, entre otros galeotos, dio libertad a Don Quijote en Sierra Morena. Él también fue el que le benefició, pero fue muy mal agradecido y peor pagado de aquella gente malina y mal acostumbrada. Entonces, este Ginés de Pasamonte, a quien Don Quijote llamaba pues Ginesillo de Parapilla, fue el que hurtó a Sancho Panza pues del rucio, que se lo había robado pues mientras Sancho dormía sobre él y se lo quitó pues. Pero antes de eso muchos quedamos con la intriga y eso pasó en audios pasados que no entendíamos por qué se lo había robado cuando los había ayudado. Después aquí nos aclaran, después de muchos capítulos, que lo que pasó fue que no imprimieron esas hojas en donde había la explicación. Entonces por eso Ginés de Pasamonte quedó con muy mala fama en todo este entorno y explica cómo le robó el rucio a Sancho, que fue usando una tranza que usó Brunello cuando el sacripante sobre Albraca, lo que significa que bueno, Sancho estaba durmiendo sobre el rucio, le puso unas palos y ya después se lo llevó. Para que Sancho no se cayera y se golpeara y se despertara, él lo que hizo fue coger unos palos, acomodarlos a fin de que él quedara, eso sostuviera, y cogió al rucio y se fue con el rucio que era de Sancho. Y se lo sacó entre las piernas. Entonces ahí mismo dice que este Ginés, pues temeroso de no ser hallado por la justicia por lo que había hecho, porque era muy buscado, porque aparte de hacer esto había hecho pues otros delitos más. Pero ahí no nos aclaran que dice que determinó irse pues al reino de Aragón, que fue para evitar ser inculpado, pasó a Aragón, que conservaba procedimientos judiciales propios diferentes de los de Castilla. Entonces ya cuando llegó allá comenzó a cubrirse el ojo izquierdo, acomodándose en el oficio de tiritero. Pero es que él también se esconde porque la gente lo conocía gracias a la historia de Don Quijote y él lo que había hecho, entonces por eso muchos no lo querían. Entonces podemos ver aquí que titiritero, que era Maese Pedro, es Ginés de Pasamonte, ¿cierto? Y acá mencionan una parte que es y el jugar de manos. Según mi pie de página dice que el jugar de manos es doble sentido de juego o de robo. También dice que lo del mono era de unos cristianos libres que venían de Berberia, que ellos habían comprado al mono y fueron quienes les enseñaron todo ese ritual de hablarle, de montársele en el hombro y que murmurara. Bueno, ahora conozcamos esa historia de por qué el mono dice estas cosas. Veamos. Ginés de Pasamontes, acá nos dice muy bien el libro, que él conocía a las personas a quien les iba a dar pues la cosa, lo que iba a hablar de ellos. Sí, pues. lo que iba a hablar de ellos.
Entonces él por eso tocaba 2 veces su hombro y hacía que el mono se montara, y supuestamente el mono le decía lo que iba a suceder, pero no, y era que él conocía ya a las personas. Entonces por eso cuando Sancho estaba pidiéndole que qué hacía su esposa o qué su esposa hacía, él le dijo muy bien, porque él ya conocía todo lo que hacía la mujer de Sancho Panza. Y aquí también aclaran que hay veces él dice que no le paguen hasta después del trabajo, porque muchas veces se sentían aprietos, digamos que él no conocía a una persona y esa persona iba donde él y le preguntaba algo, entonces él sacaba que el mono ya no le daban para las virtudes o que pues le sacaba una excusa. Y además también se dice que él conocía muy bien lo que pasaba con Quijote y Sancho, porque ellos habían sido muy reconocidos y en anteriores capítulos se han contado mucho la historia sobre ellos. Entonces por eso era. Y también mientras, para el mono saber qué era lo que pasaba con la gente, ellos disimulaban armando el retablo mientras el mono se encargaba de saber qué era lo que pasaba. Y también dice que iban a casas donde ellos conocían todos los sucesos que hacían los que moraban en ella. Ajá, para él poder sacar provecho de ahí, que la gente le diera fama como de persona que conocía el pasado. Entonces acá con esto, este era un hombre muy astuto, porque él sabía cómo engañar a estas personas y aparte sabía cómo sacarles dinero, tanto que engañó al rey, porque dicen que hasta el rey lo conocía. Veamos que en el capítulo, como 2 o 3 capítulos anteriormente, dice que lo podría conocer hasta el rey. Bueno, entonces, acá dice que ese hombre, aparte, era muy discreto, porque él no permitía que le hicieran preguntas como que él no supiera responder. Por eso lo de Por eso me paga de la después de la pregunta. Eso, y también decían que porque si quería responder algo, entonces que él venía otro día y que ahí sí le podían hacer todas las preguntas para él responder. Y aparte de eso, también él decía que cobraba 2 maravedís, pero si no sabía la pregunta, él disimulaba diciendo que rebajaba el precio y ya después consultaba sobre Y entonces acá mencionan algo muy importante, dice que hacía monas y llenaba sus asqueros. Según mi pie de página, hacer monas es engañar y asquero es una bolsa, o sea, engañar por medio de bolsas para bolsas de dinero. Y eso lo dicen porque él decía, pues, porque respondía a las respuestas como venía la pregunta, y que como nadie lo apuraba ni prestaba atención, o sea, nadie decía, ay, pero ¿por qué su mono sabe tanto? ¿Por qué esto? ¿Pero por qué dice eso? ¿Él cómo sabe? Entonces se tomaba su tiempo y por eso dice pues lo de las monas y entonces aquí pues dicen que cuando entró en la venta él conoció a Don Quijote y a Sancho. Entonces como pues tener conocimiento de ellos no le fue fácil ponerlos en admiración a Quijote, a Sancho y a todos los que estaban en la venta. Pero que le hubiera salido muy caro si donde cuando Quijote estaba mandó con el espadazo y todo eso y cortó la cabeza del rey Marsilio y destruyó toda su caballería, pues él no se hubiera agachado, porque si no hubiera cortado prácticamente lo que tenía cubierto en el ojo y hubieran dado todos cuenta de que era Ginés de Pasamonte. Bueno, entonces aquí, según Cid Hamet de Benengeli, él dijo que no hay más nada que decir acerca de estos dos, de Maese Pedro y sobre Mono, que ya la historia que se tenía que contar se contó en este momento. Y así se ganaba la vida estafando a la gente, por decirlo así. Bueno, entonces Cid Hamet de Benengeli volvió a la historia y sobre qué había sucedido con sus 2 principales personajes, que son Don Quijote y Sancho Panza. Dice que ellos habían salido de la venta y ellos se les dio por ir primero a las riberas del río Ebro. Y en torno, ¿por qué? Ebro. ¿Y por qué? Porque ellos querían admirar y contemplar sus contornos, mirar todo el paisaje lindo que había en ese lugar. Y entonces porque ellos querían quedarse ahí un rato, porque ellos iban de camino a Zaragoza. Entonces ellos sabían que en Zaragoza no iba a haber tan buena contemplación, entonces decidieron quedarse ahí un rato. Y que anduvieron días y que no les pasó ninguna aventura. 2 días que no les pasó ninguna aventura ni nada interesante. Pero que al tercero... Ay, sí, les sucedió una cosa. Que escucharon unos sonidos de tambores, trompetas y arcabuces, y que era en una loma. Y que al principio pensaron que eran unos soldados que estaban por aquella parte. Entonces que Quijote picó a Rocinante y subió loma arriba. Cuando estuvo en la cumbre, vio ahí arriba que eran 200 hombres armados de diferentes suertes de armas.
Don Quijote acá en este momento se sintió como que este es mi momento de brillar porque ahí estaba junto a verdaderos Y además cuando llegó allí arriba a la escuderos. loma, él se bajó de Rocinante y empezó a mirar las empresas de las banderas. Ajá. Entonces empezó a mirar colores y todo, entonces empezó como a determinar. Oh, o sea, es como que- Pero no, aquí me pareció muy gracioso el hecho de que Quijote admiró muy bien las banderas y admiró mucho una. Ajá. Entonces aquí no la describe. Pero, sin Especialmente embargo, una juzgó que en los un colores. Y una que que tenía en un un asno estandarte o jirón de raso blanco venía, en el cual estaba pintado muy al vivo un asno como un pequeño sardesco. La cabeza levantada, la boca abierta y la lengua de fuera, en acto y postura como si estuviera rebuznando. Alrededor de él estaban escritos de letras grandes estos dos versos. No rebuznaron en balde el uno y el otro alcalde. Esto significa que los versos darían posiblemente de un cuento popular. Bueno, Cuando antes de decía- que continúen con la historia, sardesco, según mi pie de página, significa asno pequeño oriundo de Cerdeña. Entonces, Don Quijote, después de escuchar este eslogan o este logo, los versos, perdón, que tenían estos impregnados, Don Quijote se imaginó y pensó en la historia que a él le contaron. Y era la de el pueblito en el que había, que es donde Que se se había perdió, perdido pues, el rucio. el rebuzno, que El estos rucio y que rebuznaban para poder... rebuznaron y que los dos no lo encontraban y que al final se lo terminó comiendo fue un lobo. Entonces Don Quijote dijo que a estos dos hombres, que eran los que estaban rebuznando para encontrar al asno, eran los alcaldes del pueblo y por eso esta bandera tenía ese color y ese... No, el que dijo eso no fue Don Quijote, sino que fue Sancho. Pero Sancho él le es- estaba explicando, porque acuérdense que Sancho fue el que le prestó más atención a la historia. No, pero vea que la parte que le dijeron eso, vea que Don Quijote dijo que por imaginación sacó Don Quijote en aquella gente debía de ser del pueblo del rebuzno, y así se lo dijo a Sancho, declarándole que lo que estandarte venía escrito. Díjole que también el que les había dado noticia de aquel caso se había errado en decir que dos regidores habían sido los que rebuznaron, porque según los versos del estandarte no habían sido sino alcaldes, a los que respondió Sancho Panza. A lo que le respondió Sancho, lo que él estaba pensando Ah, y sí. las insinuaciones. Sí. Bueno, entonces ahí sí es donde le dice que lo del rebuzno puede ser que los dos regidores son los nuevos alcaldes del lugar. Entonces aquí pues ya Sancho, como terminó de decir esto, pues los dos que conocieron y supieron que el pueblo que estaba ahí pues salía a pelear con el otro que justamente también venía. Entonces aquí Quijote, como siempre con su curiosidad, se fue a averiguar qué pasaba. Y pues Sancho, que nunca estaba presto como para estar en medio de esos lugares, estaba demasiado temeroso de lo que iba a pasar. Entonces Quijote se fue como para la mitad de todo y los del escuadrón llegaron y lo recogieron como que él es de nuestra parcialidad, él es de nosotros. ellos pensaron que él era de la misma compañía Ajá. de ellos y por eso dejaron que Don Quijote hiciera lo que Entonces quisiera. Don se lo Quijote llevó y Quijote alzando. alzando la visera con gentil brío y llegó, o sea, llegando como hasta donde estaba la bandera del asno y todo esto, se fue y se paró en la mitad de todos. Entonces así como con prestigio y todo eso. Y entonces los como, o sea, Como los vio, más pues, que ellos lo importantes como miraban. del ejército, los más principales, como viéndole como que... O sea, viéndole admirados, pero no era la admiración que pensaba Don Quijote. Pero me- Era la admiración como que este señor, ¿qué? O sea, era la admiración que todo el mundo veía a Don Quijote, es como que este señor, ¿qué? ¿Qué le ¿Qué pasa? le pasa? Vea, y a mí me genera mucha gracia el hecho de que cuando Don Quijote se paró en medio de todos estos hombres, él le dice con voz alta y les dijo que por favor no le interrumpieran ninguno de los razonamientos que él iba a hacer en ese momento, que lo escucharan, porque si no, él se podría enfadar. Ajá, pero él dio paso a esto porque él vio que todos lo estaban mirando callado atentamente. Entonces, como para aprovechar el silencio, dijo: Él no le gustó ese silencio, entonces para romper el hielo empezó a decir en voz alta: buenos señores, con encarecidamente puedo, os suplico. Ahí es donde, esa es la Ahí, parte que yo ajá. dije, que él se le dio por decir que no lo interrumpieran y que no, Pero porque si no se enfadaría. Él hace una aclaración, pero no dice exactamente Que se eso, sino enfadará, que él va a seguir hasta que vea que a ellos les disgusta y no les gusta para Él nada, se o pone- enfada, ajá, entonces ya él se iba a pone un quedar sello en la callado. boca y ahí echaron una mordaza a mi lengua, o sea, que se quedara pues Ajá, callado. y entonces le dice que dijera lo que él se le diera la gana, y que ahí dijera porque ellos iban a quedar quietecitos y calladitos. Que lo iban a- Que igual iban a ellos escuchar también de de buena buena gana gana. iban a escuchar. Bueno, a mí me genera mucha risa porque
párrafo que se nombra aquí es largo, porque Don Quijote habló y habló y habló. Habló sobre su profesión, las sobre lo que había caballerías pasado, andante. sobre lo que Pero es él. profundicemos más en este. Claro. Es que en este párrafo lugar. empieza como Don Quijote: señores míos, yo soy caballero andante. Cuyo ejercicio es el de las armas y cuya profesión la de favorecer a los necesitados de favor. Oiga, es que acudir a los menesterosos sabiendo que siempre haces un desorden. Sabiendo del que hijo antes de daña madre. todo. Sí, Cierto. y entonces, o sea, Él por hacer un bien hace un Hace mal. todo al revés, como dijo en el entonces capítulo él dice anterior. como que he sabido de vuestra desgracia y lo que los mueve a tomar como las armas. Yo sé de su profesión y la conozco bien. Y también les dijo que los iba a ayudar a vengar de sus enemigos, que iba a Ajá. pelear con ellos hasta Pero que estaban engañados al intentar vengarse de ellos. ¿Por qué? Estaban engañados en intentar vengarse de ellos porque las leyes del duelo decían que no pueden enfrentar a un pueblo entero sino es enfrentando al traidor por junto. O sea, no pueden culpar a un pueblo por un traidor. Entonces acá el No, antes al No, contrario. O sea, ¿cómo lo dijo No usted? pueden culpar a un pueblo por un traidor. por un traidor. Antes que no Por hay. eso. No pueden Sí, no culpar a un puede pueblo por un traidor. O sea, un pueblo no puede pagar por una persona. Por una persona, por algo que haya hecho ese traidor. Entonces él toma como ejemplo a don Diego de Ordóñez de Lara, que dice que retó a todo el pueblo de Zamorano porque ignoraba que solo Bellido Dolfos había cometido la traición de matar al rey. Entonces don Diego, él quería pelear porque el pueblo no le había hecho daño al rey. Fue el señor Belillo Dolfos que él fue quien acometió contra él. Entonces, él dice que este hombre llegó a sus límites, tanto que Don Lara lo retó. Y el reto que era, y él dice, retar a los muertos. él dice que él no podía retar a los muertos, que Ni a esto las era aguas. ni a las aguas ni a Ni a los los panes. panes. Los panes, todo, o sea, el trigo. Ni a los, o sea, él decía que no podía retar ni a los muertos, ni a los panes, ni a los que estaban por nacer. Que esas personas no tenían, es que metía No cosas tenían la inertes culpa. y personas, que ellos no tenían la culpa de lo que hizo una sola persona. Y que por consiguiente si vivía ahí o no vivía ahí, no tenía que meter a gente que ni siquiera sabía pelear. Y que el pueblo de la república debería de quedar limpio de todo lo que haya sucedido en ese momento o en ese lugar. Entonces, como ahora decía nuestra compañera Daniela, que por uno no pagan todos, por eso es que él decía que por uno no se puede afrentar, o sea, que uno solo no se puede afrentar al reino, porque ni al pueblo entero, porque Aquí recalcaban más que todo que la cólera de las madres y la furia de los padres hacían unos ejemplos que era sobre los vallenatos, los caboneros y otros hombres y apellidos que andaban ahí en boca de los muchachos y la gente con poco más o menos. Él quería recalcar a las personas que menos tenían porque podían ser los más afectados, porque digamos que los que tienen pueden comprar armas y defenderse, más los que no tenían nada pues eran los primeros en morir. Y también resalta que muy bueno sería que los pueblos pudieran tomar armas y defenderse entre ellos mismos, y que por más cosa insignificante que pasara pudieran defenderse ellos mismos. Pero, o sea, al decir esto, dice como que no, ni Dios lo permita o quiera. O sea, dice como que sería bueno, pero no quiere que pase. Se contradice. Ajá, y entonces acá es donde él menciona que deberían de coger las espadas de sabuche, que según mi pie de página significa que trompeta que se alarga y acorta. En el mío dice trombón de varas, pues el envainar y desenvainar continuamente las espadas se compara con el sacar y meter del tubo del sacabuches. Y también se dice que son llamados los pueblos de reloja, o sea, que ellos en vez de decir reloj preferían llamarlo como reloja. Es que aquí dice que los varones eran prudentes y las repúblicas bien concertadas, pero que también podrían darse al revés, que podían poner en peligro y en riesgo al mismo pueblo. Ajá, entonces Y le que dice... también iban a defender la fe católica. Entonces, pero sí, ellos para defender la fe católica ellos tenían como unos principios o unas pautas, que la primera era defender la fe católica, la segunda defender su vida, porque natural. es una ley natural como lo dice Y nuestra divina compañera. también. La La tercera tercera, era la en defensa de su honra, de su familia y de lo que ellos tenían. Y la cuarta era en servicio a su rey, que eso se debía hacer por una guerra justa. Y también dice que la quinta, que se puede tomar como segunda, es la defensa de su patria. Entonces, dice que estas 5 causas como capitales se pueden agregar algunas otras que sean justas y razonables y que aparte no obliguen a tomar las armas. Que No, sí y los obliguen. o sea, que obliguen a tomar las armas.
porque todo el mundo quiere tomar armas, porque no pueden utilizar el poder de la palabra. O sea, yo creo que deberían de tomar, si en ese momento conocieran todo eso, tomar el poder de la palabra para que no haya sucedido tantas guerras como... Pero no, yo creo que aquí no pero aquí funcionaría dice porque que- mire que ya mandaron un ejército y el ejército está enfrente del pueblo. Ajá. Entonces, si es por órdenes, lógicamente uno no se va a poner a pararse ahí a decirle que no peleen, que mire que pasa esto, aquello. Obviamente esa gente lo único que va a hacer es querer matarlo. Porque Eso, aquí y que- también dice que todo el que tome las armas las tomaba es por niñerías y por cosas que daban risa, ya que a nadie se le toma y todos carecen de Un razonable discurso. Por eso es que todas las personas que las personas que se metían a estos de para ayudar a los de guerreros eran personas que no tenían mucho estudio. Pero y también había unas que no les interesaba mucho la pelea en sí, sino practicar con las Eso. armas. Y muchas veces la venganza era injusta, porque ahí dice que justa no podía ser porque algunas veces va derechamente contra la santa ley que profesamos. Él dice que la cual nos manda que hagamos Eso. el bien a nuestros enemigos. Entonces acá Y que amemos a los que nos aborrecen. sí es que eso es un mandamiento pues de la Dios, Biblia. de la Cabe Biblia. resaltar Y aquí que también por- dice que parece dificultoso, pero se debe cumplir. y que por primera vez mencionan al nombre de Jesucristo. Ajá. Pues por primera vez en el libro mencionan a que en carne y hueso, que en carne de espíritu, debemos cumplir esta ley, aunque sea muy difícil, por el nombre de Jesucristo. Porque Ah, él sí, es porque un siempre hombre menciona a que Dios. nunca, ajá, Nunca es un hombre mintió que ni nunca puede mintió. mentir. O sea Ajá. que en resumidas cuentas se supone que así una persona, digamos, mata a la familia, bueno, se supone que uno tiene que perdonarlo. Ajá, es porque por- así lo dice pues en la Biblia. En la Biblia, y además porque Jesús dice algo, según algo que me está leyendo, dice que Jesús era un revolucionario que peleaba era con palabras y no con armas. Pero Pero dígame a quién mí es esa parte capaz me parece muy de... interesante, la de Dios y la descripción que le daban, porque miren que aquí nunca hablaban directamente de Dios, sino de la fe católica. Pero la Ajá. verdad es que eso es muy difícil porque si uno le mata a la familia y uno sabe quién es, no mucha gente se queda quieta o dice, no, pues sí, yo lo Por voy a eso, perdonar. el libre albedrío que Ajá, se el nos ha libre- concedido. Cabe decir que estos, pues, es como está resumen de acá, se ha sacado de dos partes de la Biblia. De Mateo 44 y de Lucas 6, versículo 25. Y también de Mateo 11, versículo 30. Bueno, entonces acá es donde Sancho dice que el diablo me lleve si mi amo no Pero- es tólogo. pero Eso él- no se dice tólogo, sino es teólogo. Pero él le dice eso porque le dice que ahora, que ya debe haber escuchado todo eso, están obligados a cumplir las sosegarse. leyes divinas y que con eso se sosagaban. Bueno, entonces Don Quijote, él estaba ya cansado, que tomó aliento porque todos le seguían prestando atención a él. Él nunca le había sucedido eso, que personas le prestaran atención y no le dijeran nada. Pero Sancho también cuando le dice que no es tólogo, dice que parece como un huevo. Como un huevo. O es huevo, porque aquí dice huevo. Bueno, ya con lo que decía pues Angélica sobre que Quijote seguía dando su plática, sin embargo, él dice que hubiera seguido bien con su plática si Sancho no se hubiera metido, pero con agudeza, o sea, como lo hizo sentir como inseguro. Es Porque que aquí- aquí dice que hasta le tomó la mano para seguir hablándole. Entonces aquí Sancho empieza a dar una descripción de lo que es Don Quijote de la Mancha. Entonces dice, un tiempo se llamó el Caballero del Resto de Figura, ahora se llama el Caballero de los Leones. Es un hidalgo muy atentado, sabe latín y romance como un bachiller. En todo lo que se trata pues aconseja como un muy buen soldado y tiene todas las leyes y ordenanzas de lo que llaman el duelo de la uña. Esto cabe decir pues las conoce con gran detalle. Pues prácticamente todo este párrafo es como una breve descripción de lo que sabe Don Quijote y de lo que es capaz. Bueno, ajá, y eso lo dice como para darle más Credibilidad. más poder delante de estos armados que que iban a pelear. Entonces, después de que ellos empezaron a hacer todo esto, ellos dicen que se pusieron la mano en las narices como para que les diera un sonido más de Potente. rebuzno y comenzaron a rebuznar. Pero lo que no entiendo es que ellos comenzaron ay, pobrecitos, que uno comenzara ahí a rebuznar sin ningún motivo, sin saber. Sí, ellos te dijeron que era para llamar al otro para la pelea.
Pero es que Pero porque, por eso mismo, porque Y por estaban la bandera, rebuznando, acuérdese por que era llamar la la bandera. atención de ese pueblo, porque vea que el pueblo siempre, para hablar o para comunicarse en las guerras, rebuznaban. Por lo que ahora dijeron pues que eran los alcaldes, que seguro los que habían perdido el ruso eran los que habían bueno, alcaldes de ese pueblo. entonces Sancho Panza se cayó, ¿cierto? Porque ahí dicen que Sancho Panza dio con el suelo. Es que dicen Pero que dio con el dicen cielo que- porque uno de los que estaba sentado al lado de ellos cogió un palo y ¡pum! Tome para que llegue. Pues le dio en toda la Entonces ya se cabeza. estaban Pero todo el mundo se estaba riendo de entonces eso. Sancho dijo que fue estaba como riendo, tan- que empezó a hacerle burla. Ah, es que ellos empezaron a hacer como un sonido, A rebuznar. a rebuznar eso. Entonces como era como tan fuerte, como pensaron que era como burra, entonces cogió un palo, ¡tum! Tome. Esa cabeza. Entonces, Que respetara. En toda la cabola. Ajá, entonces como Don Quijote Entonces- vio pues mal parado a Sancho, arremetió supuestamente a ayudarlo, porque él cogió una lanza sobre su mano, pero él no pudo ayudarlo bien, porque fueron tantos los que se pusieron en medio que... Pero- eh, Él no lo ayudó, él dice que primero él arremetió, fue el que había dado, al que le había pegado a Don Y Quijote. cuando le iba a ayudar ya todo el mundo se descontroló Ajá. y estaban caminando en medio, entonces no le pudo ayudar, entonces Don Quijote se frustró, porque eso- vio es que una nubla de piedras porque ya estaban tirando ballestas, Estaban tirando muchas tirando armas. muchas cosas. él le iba a ayudar, pero como vio pues que todos se metieron en medio, por eso él se fue, pues él cogió a Rocinante. Porque que él no cogió a puede. Rocinante porque vio los arcabuces, porque enseguida vio los arcabuces, él dijo, no, aquí me Aquí voy. no me van a tirar Ajá, entonces esto. él cogió muy rápido a Rocinante y se los llevó de las riendas. Bueno, Don Quijote se encomendó a Dios con todo su corazón, acá nos lo relatan así, para que lo librara de aquel peligro o de aquel mal que estaba sucediendo. Y aquí También que también él porque- sintió, él hizo esto porque sintió una bala rozando su espalda, entonces era muy peligroso Así que porque una era bala que con como balas. rozaba por la espalda y salía por el pecho. Ajá, entonces por eso fue que comenzó a decir que recomendó pues a Dios y Para a que cada no le punto pasara que nada. recogía el aliento por si le faltaba. Sí, como- Oigan, ¿ustedes a qué se les hace referencia esa bala que le rozó a él? Ay, el hombro. El ¿El hombro de quién? De Cervantes. Ajá, porque vean que eso fue en una batalla que ahí por eso quedó el manco de Lepanto. Vean que él sintió, creo que Cervantes dijo, yo sentí una bala, pero esa bala sí Lo me dio. relacionó con eso. Ajá, Pero ¿saben pudo haber qué? relacionado Me con da mucha risa lo que sigue porque aquí dice que el escuadrón cuando vio a Don Quijote huir Es que Comenzaron se a fue- tirarle. No, estaban No, muy empezaron felices, felices, y entonces- estaban como contentos. Ah, sí, Sí. sin tirarle, exacto. Y que también Entonces llegaron y como Sancho, o sea, Sancho Quijote se dejó había- a Sancho en el piso. Como No lo otra vez cogió. que ya Pero había vea que a pasado. Sancho pues así lo hayan golpeado, vea que lo pusieron sobre su jumento. O sea, Ajá. ellos porque tenían él buen no había corazón. estado, no había acabado como mal porque no había vuelto en sí. Pero o sea, Porque, Quijote lo había pero ellos se dejado. sintieron, ellos los pusieron sobre su jumento porque Estaban muy felices. Ajá, porque porque Quijote se fue. Quijote se había ido. Y también porque Y se sintieron al ponerlo mal. ahí encima que el ruso siguió como las Es que huellas de recordemos que el Rocinante. ruso siempre sigue las huellas de Rocinante donde sea que vaya. Ajá, porque ellos dos como que tienen también una linda Un vínculo. amistad. Ajá. Y aquí fue cuando Don Quijote se acordó apenas de Sancho y se volteó y se dio cuenta Y que vio él que estaba Sancho siguiendo. venía. Ajá, entonces ahí mismo paró y lo atendió y viendo que ninguno lo seguía, pues él primero se aseguró de que nadie lo seguía, entonces ahí fue cuando paró para atenderlo. Y entonces dicen que los del escuadrón estuvieron ahí hasta la noche y ellos no se fueron a ir pues no salieron a hacer sus batallas y mejor se volvieron a su pueblo. Esto lo hicieron porque le hace referencia a las antiguas costumbres de los griegos que se levantaban en aquel lugar y lo sentían como un trofeo. Que un trofeo era un monumento que recuerda una victoria, lo que ellos lograron. Bueno, ahora Entonces sí. aquí damos término al capítulo número 27 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha.